Bien, continuando nuestra clase del carácter del creyente, vamos a ver ahora lo que nos sustenta la palabra de Dios de los resultados del orgullo. Para eso nos remitimos a la santa palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, Isaías capítulo 13, versículo 11. Isaías capítulo 13, versículo 11. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces vemos, según las Escrituras, mis amados hermanos, los resultados del orgullo. Estos son, según las Escrituras. Dios dice, pondrá un alto a la arrogancia del orgullo. También podemos verlo en el libro de Salmos, en los Salmos capítulo 31, versículo 23, dice, amad a Jehová, todos vosotros sus santos, y a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Un fuerte palabra. Según las Escrituras, el resultado del orgullo, Dios dará el pago que merece el orgullo. Así que mejor es tomar una decisión, estando ahora en Cristo, desechar el orgullo de nuestra vida. Porque a nada nos lleva. Más perjudiciales para nosotros, para los que viven a nuestro alrededor, para donde nosotros estamos establecidos. Porque al final Dios va a poner fin a todo eso. En Proverbios capítulo 11, Proverbios capítulo 11, versículo 2, dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Qué buena promesa de la palabra. Lo que está diciendo en otras palabras, que el orgullo termina en vergüenza. Siempre eso se ha visto, una persona con orgullo termina pues en vergüenza, ¿no? ¿Y cómo podemos evitarlo entonces? ¿Cómo podemos evitar el orgullo en nuestra vida? Pues sigamos el consejo de las Escrituras en el libro de Proverbios capítulo 8, en el versículo 13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Repito, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Así que, ¿cómo evitamos la arrogancia, la altivez, el orgullo, la soberbia? Tema a Dios. Y cuando habla de temor a Dios, no habla de un temor de terror, de miedo. Habla de un temor reverente, de respeto, reverencia al Dios Todopoderoso. En Proverbios capítulo 27, versículo 2, alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. ¿Cómo podemos evitar, según esta escritura, el orgullo? Una persona, recuerda, es probada por su reacción a la alabanza de los hombres. En nuestra humanidad a veces nos puede pasar, ¿no? Cuando recibimos alabanza de los hombres, como que alimenta a veces nuestro ego, ¿no? Oh, pastor, qué tremenda palabra. Oh, qué tremenda revelación, mi hermano, cómo Dios lo usa. Oh, qué tremendo, Señor, cuando usted impone manos, el poder de Dios, la gente cae bajo el poder de Dios, la gente es sanada.
manifestaciones del poder de Dios. Como que a veces esas palabras de alabanza de los hombres, ¿no? ¿Quién como usted? Es un super pastor, super ministro, ¿no? Como que alimenta nuestro ego y nuestra humanidad, nos sentimos bien. Pero justamente ahí está diciendo en Proverbios capítulo 27, versículo 2, ¿no? Que una persona es probada por su reacción a la alabanza de los hombres. Algunas veces más estamos basados en ello. En realidad, de quien más tenemos que estar cerciorándonos, hermanos, es de la aprobación que Dios tiene para nuestra vida. Según Dios, no somos sus hijos amados y Él está complacido con nosotros. Porque estamos en Él, estamos en Cristo, estamos en su Hijo. Entonces, debemos más cerciorarnos de la opinión que Dios tiene de nosotros. Y Dios a nosotros nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros, y no debe tanto ser una influencia a nosotros las alabanzas de los hombres, ¿no? Y considerar más bien el concepto y la opinión que Dios tiene acerca de nosotros como hijos de Dios. Y tampoco, pues a veces si alguien basa su vida espiritual en las alabanzas de los hombres, y el día en que te critican, te censuran o murmuran en contra de ti, ¿cómo te vas a sentir? Desanimado, dice, con las orejas hasta el suelo, ¿no? Frustrado, ya no quiere seguir, ¿no? Lo han herido, lo han lastimado, porque hemos visto que el que a veces mantiene orgullo en su vida es susceptible a la ofensa, se siente resentido y termina a veces amargado. ¿Cómo podemos evitar también el orgullo? El consejo bíblico en Romanos capítulo 11, versículo 10, Romanos capítulo 11, versículo 10, Romanos capítulo 11, versículo 20, perdón. Romanos capítulo 11, versículo 20 dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. En base a esta escritura, dice, no permita que lo que ha recibido produzca orgullo en usted. ¿Cuántas veces me ha pasado en mi vida como pastor? Suele pasar a todo pastor, ¿no? Cuando uno ministra la palabra y Dios nos usa y terminan al final del culto, vienen los hermanos y dicen, pastor, ¿cómo lo usa Dios? ¡Qué tremenda palabra! ¡Oh, qué revelación de parte de Dios! Me ha ministrado, me ha ayudado, me voy satisfecho. ¿Cómo lo usas? Ha hecho un mensaje pero poderoso, tremendo, ungido. Yo siempre suelo decir, sí, la palabra siempre es buena. Porque la palabra siempre es buena. No es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Y el que merece la gloria es Dios, porque es su palabra. Lo que hablamos es su palabra. Vamos a ver ahora acerca de el hombre que se honró a sí mismo. ¿Quieren saber quién se honró a sí mismo? Y está en la Biblia, está en la santa palabra de Dios. Esta es la historia de un rey que se levantó con poder. Este rey conquistó muchos países con la ayuda de Dios. Y este rey formó un gran imperio. No obstante, en lugar de dar a Dios el crédito, darle la gloria a Él, a Dios, Él se honró a sí mismo y atribuyó su grandeza a su propia fuerza y sabiduría. Mira, según se cita, dijo de esta manera, yo, por mi propio poder, he edificado esta hermosa ciudad para ser mi residencia real y capital de mi imperio. Fue tan lejos como para hacer que se erija
Miren hasta dónde llegó, hermanos. Se erigió una estatua gigantesca de él mismo y ordenar que sus súbditos se postraran a sus pies y lo adoraran. ¿Ya se están imaginando de quién estoy hablando? Por su orgullo, este rey fue alejado de su palacio y durante 7 años vivió como un loco, comiendo césped como el ganado. Al fin de los 7 años, él se arrepintió de su orgullo y dio a Dios el honor que merecía. Como consecuencia, su salud mental y su reino fueron restaurados. Desde ese día en adelante, este rey le rindió culto a Dios y es conocido en la historia como uno de los más grandes reyes que jamás hayan vivido. ¿Quieres saber su nombre? Ahí está en la palabra de Dios, en las Escrituras. Su nombre es Nabucodonosor. Y puedes hallar su historia en el libro de Daniel. Ahí está registrado todo lo que les he mencionado y les he resumido. Entonces, ahora podemos ir al libro de Santiago. Y el apóstol Santiago, en el capítulo 4, es preciosa esta escritura. Santiago capítulo 4, versículo del 6 al 10, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Someternos a Dios, Dios y su palabra son uno. Someterse a Dios es someterse a su palabra. Y dice: resistid al diablo, porque si nosotros nos sometemos a Dios, eso de resistir al diablo no es que estamos así como el diablo nos da duro y estamos, ya, diablo, ¿no? Y están diciendo, ay. Cuando habla de resistir al diablo es ejercer nuestra autoridad. Sometidos a Dios, sometidos a su palabra, ejercer la autoridad que Dios nos ha dado sobre el diablo. Y dice: y el diablo huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Nuestra parte, desde el punto de vista de las Escrituras, es humillarnos. Y la parte de Dios es exaltarnos. Y cuando Dios nos exalta, cuando Dios nos promueve, ¿quién encontró esa promoción que Dios nos puede poner? Y siempre Dios quiere promocionarnos, quiere exaltarnos. Dios es un Dios de exaltación. Pero si nosotros invertimos los roles, ¿no? Nosotros nos exaltamos a nosotros mismos, ¿no? Caminamos en altivez de corazón, en orgullo, ¿no? Nos creemos tal vez lo máximo, superiores a los demás, ¿no? Nos vemos desde ese punto de vista. Entonces se cambian los roles. Si tú te exaltas a ti mismo, entonces de parte de Dios, ¿no? Vemos que a Dios no le agrada el orgullo. Entonces Dios, ¿qué hace? ¿No? Va a hacer que terminemos humillados. Y el orgullo, hermanos,
termina siempre en vergüenza. Así que cuán importante es entender, porque hemos visto a la luz de la palabra que el orgullo a nuestro Dios le disgusta. Dios no soporta el orgullo. Dios resiste al orgullo. Entonces es importante entender que nuestro papel, nuestro rol como creyentes, hijos de Dios, es humillarnos delante de Dios. Y Él nos va a exaltar. La humildad hemos visto que tiene que ver con tu confianza, tu dependencia. El orgulloso, su dependencia no está en Dios. Él confía en sí mismo. Por eso, a veces tratar con un orgulloso, el orgulloso cuando tú lo confrontas, el orgulloso siempre se defiende. El orgulloso cree que cuando lo confrontas, no. El orgulloso piensa que todos están equivocados, todos están confabulados, todos en contra de él. Todos están mal, él está bien, aunque dentro él sabe que está mal. No acepta esa realidad. Le duele aceptar la realidad. ¿No? Y se nota la persona que tiene orgullo. Es por eso que nuestro rol es humillarnos delante del Señor. Y una actitud de humildad, una vez más lo reiteramos, una persona que cree, que confía en Dios, que es dependiente de Dios, no es independiente de Dios. Una persona orgullosa es independiente de Dios. Una persona humilde es dependiente, depende de Dios. Su dependencia está en Dios. Si tú lo permites, Señor, si tú lo quieres, Padre, si tú me guías, si es tu voluntad, ¿no? Está consultando a Dios. Entonces se cumplirá esta escritura cuando dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Eso es lo que pasó cuando Cristo vino a este mundo. Él se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, se humilló tanto que vino en condición de hombre. Así como nosotros venimos a este mundo, estuvo en el vientre de una mujer, de la Virgen María. Nació, creció en estatura, en sabiduría, dice las Escrituras. Pero siempre mantuvo, hermanos, la humildad en su vida, su dependencia. Jesús, cuando cumplió su ministerio, siempre decía, yo lo que les digo es lo que he oído del Padre. Todo lo que él hacía, lo que él hablaba, decía, le daba siempre la gloria al Padre, decía. No son ni mi palabra, ni tampoco esta es mi doctrina, decía, es la doctrina del que me envió. Todo siempre remitía al Padre. Todo lo que había visto, lo que había oído del Padre, decía, yo hago. No son mis palabras, son las palabras del Padre. Entonces, qué interesante ver que Jesús siempre le glorificaba a Dios. Pues en todo tiempo que nosotros también vivamos en esta tierra, debemos reconocerlo a Él. Él es digno de toda gloria, de toda honra. Él es el que en esta tierra nos permite vivir. Y nos dice, pues, el estilo de vida nuestra tiene que ser humillados, ¿no? Mantener una actitud humilde, porque ahí obra la gracia de Dios también, el favor inmerecido, esa gracia, ¿no? Esa multiforme gracia de Dios está obrando en nuestra vida, ¿no? Y vemos manifestaciones gloriosas. Pero dice que Dios resiste, como hemos visto aquí en esta escritura, Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. ¿No? Hay resistencia, lo mira de lejos al soberbio, pero también el que se humilla, va a llegar su tiempo en que va a ser exaltado. Te pondrá en un lugar maravilloso, cada vez verás el incremento, la promoción del Señor. Bien, vamos a pasar ahora a la lección número 3. Y tiene que ver con un estudio bíblico acerca ahora, cambiando, ¿no? Un estudio bíblico de la carne. Entonces, para ello necesitamos, primeramente, entender claro qué es la definición de carne y nueva creación. Siempre entre los materiales de estudio encontramos que el expositor de Vine, que es el diccionario anotado de palabras del Nuevo Testamento,
Mira lo que dice. Dice que la carne es la parte pecaminosa de la naturaleza del hombre que viene de Adán, mientras que lo espiritual es la que viene de la regeneración del Espíritu Santo. Esto se lleva a cabo, sabemos nosotros, cuando una persona nace de nuevo. Entonces, según el expositor de Bain, carne tiene que ver con la naturaleza adámica, sin Espíritu Santo. La nueva creación es el resultado del nuevo nacimiento y una nueva naturaleza en el Espíritu, en Cristo Jesús. Por esto, vamos a tocar un estudio de la carne para comparar la naturaleza del hombre sin el Espíritu Santo y viendo en él la naturaleza del hombre sin el Espíritu Santo haciendo residencia en él. Entonces vamos a aprender en este estudio lo que es la carne, lo que una persona puede haber nacido de nuevo y aún así permitir que su carne domine su vida. Lo que nosotros como creyentes nacidos de nuevo debemos de hacer para prevenir el ser gobernados por nuestra carne. Pero antes, hay varias cosas que tenemos que entender y algunas palabras que tenemos que definir. Entonces, vamos a remitirnos a la ley del Antiguo Testamento. Trata la ley del Antiguo Testamento con 5 sentidos. Lo que vemos, lo que hicimos, lo que sentimos, lo que saboreamos, lo que olemos. Esto hay que recordar, mis amados hermanos, que antes que Jesús muriera y fuera resucitado, el Espíritu Santo no estaba en el hombre porque Jesús no había muerto todavía. No había enviado al Espíritu Santo para habitar en los creyentes. Por tanto, Dios solamente podía tratar con el hombre exterior, no con el hombre interior. Cuando nosotros nos remitimos a las Escrituras y vamos a 1 Corintios en 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, habla de la nueva creación. En otra traducción dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva especie de ser es, que nunca antes ha existido. Es decir, que nosotros podemos ver que tenemos ahora una nueva naturaleza. Así que en algunos lugares de la Biblia, cuando habla de la ley, puede reemplazarlo con los 5 sentidos. Veamos ahora, vamos a mirar algunas definiciones de palabras que se relacionan a la carne. Y la definición de la carne lo encontramos en el diccionario de Webster. Tomemos mucha atención y buenas notas. Dice, según el diccionario de Webster, esta es la definición de carne. Es la parte suave del cuerpo de un animal. Carne también es la naturaleza física de los humanos, a diferencia del alma. Otra definición de carne, según el diccionario de Webster: seres humanos. Interesante. Sé que la definición, según el diccionario de Webster,
La carne es la parte suave del cuerpo de un animal, es la naturaleza física de los humanos a diferencia del alma, y también carne, según el diccionario de Webster, son seres humanos. Pero según la concordancia de Strong, así se define la palabra carne. Dice que el cuerpo, en contraste con el alma o espíritu, es el símbolo de lo que es en externo. La concordancia Strong también nos define carne como la naturaleza humana con sus debilidades físicas y morales y sus pasiones. Repito, la concordancia de Strong define la carne como el cuerpo en contraste con el alma o el espíritu y es el símbolo de lo que es en externo. También carne, según la concordancia Strong, es la naturaleza humana con sus debilidades físicas y morales y sus pasiones. Y si nos vamos un poco más, ¿no? El expositor Vines define la carne como el cuerpo humano. También define como el elemento más débil en la naturaleza humana. Vines también, hermanos, define carne, dice que es el estado del hombre no regenerado. Eso es carne, ¿no? Es el estado del hombre no regenerado. También el expositor de Vines define que el alcance natural, carne dice es el alcance natural del hombre. Otro concepto del expositor de Vines, carne son los elementos temporeros y bajos en las ordenanzas cristianas y religiosas. Pero también, hermanos, esto es importante tenerlo en cuenta, hay algunas definiciones encontradas en la Biblia amplificada, o sea, la Biblia americana. Mira, la palabra carne dice que es la completa naturaleza carnal y corrupta con sus pasiones y lujurias. La verdad, esta Biblia amplificada americana da unas definiciones muy concretas, como dice que carne es el asiento del pecado en el hombre. Y esta última definición es importante. Según la Biblia amplificada americana, dice que carne es la naturaleza humana sin Dios. Creo que esto aclara mejor todavía ya nuestro panorama de lo que es el significado de la palabra carne. Dice que carne es la naturaleza humana sin Dios. Otra definición, también encontramos que carne es la naturaleza humana sin Espíritu Santo y gobernada por los 5 sentidos. Repito, según el expositor de Vines, esta es otra definición. Carne es la naturaleza humana sin Espíritu Santo y gobernada por los 5 sentidos que lo tenemos en nuestro cuerpo. Y la palabra carnal, porque siempre vamos a tocar con esta palabra, nos vamos a tocar, ¿no? Esa palabra carnal, según el diccionario de Webster, conlleva este significado. Carnal es no espiritual. Cuando dice, oh, ese hermano es carnal, ese pastor es carnal, ese líder es carnal, no espiritual. O también el diccionario de Webster define carnal como algo mundano. Carnal, sensual.
según los diccionarios de Webster, eso significa la palabra carnal, no espiritual, mundano, sensual. El expositor de Vines define la palabra carnal. Dice, su asociación tiene que ver con la carne, o sea, carnal. Y también el expositor de Vine dice que la carne es la naturaleza de la carne, que es sensual. También hay otro término que vamos a encontrar, ¿no?, cuando escuchamos la palabra mente carnal. Oye, mira, esa persona tiene una mente carnal. ¿Qué se está diciendo cuando uno dice mente carnal? Es cuando se está refiriendo al sentido y razón sin el Espíritu Santo. Cuando dice, oh, esa persona tiene una mente carnal, está refiriéndose a alguien que tiene el sentido y la razón sin el Espíritu Santo. Y también mente carnal son los deseos dictados por nuestros sentidos e imaginaciones en tinieblas. Pero también hemos visto que se puede definir el cuerpo. Cuerpo es el instrumento del pecado. Entonces, cuando vemos esta palabra carnal que tiene mucha relación con el cuerpo, el diccionario de Webster dice relacionado al cuerpo. ¿Ves? Según la perspectiva del cuerpo, que es un instrumento del pecado, la palabra carnal en el diccionario de Webster dice que es relacionada al cuerpo. O también menciona que es dado a apetitos y placeres sensuales. ¿Y qué nos dice el expositor de Vines? Dice que carne o carnal es tener la naturaleza sensual controlado por apetito animal o gobernado por la naturaleza humana, en lugar de ser gobernado por el Espíritu Santo. Según el expositor de Vine, entonces la palabra carnal también es sabiduría humana. Cuando alguien opta por la sabiduría humana, carnal, porque hay una sabiduría espiritual. Eso habla guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Y vemos también, según el expositor de Vine, la palabra carnal habla de las lujurias que tienen sus raíces en la corrupción humana y la naturaleza caída. Un hombre es carnal cuando le da lugar a la carne que le pertenece. Eso es lo que significa. Y cuando se define esta palabra, porque estamos hablando de algunas generalidades en este aspecto, la palabra pecado, entonces, es un elemento interno que produce hechos, o un poder organizado actuando en los miembros del cuerpo, aunque el asiento del pecado está en nuestra voluntad. Pero saben, hermanos, siempre he considerado que la Biblia amplificada, que está en inglés americana, hermanos, nos amplifica estos conceptos y nos ayuda a entender mejor, ¿no?, lo que la palabra de Dios nos está dando a conocer. Así que vamos a hacer este estudio basado en la versión ampliada de la Biblia. Y cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 5, dice las Escrituras: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas
que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Entonces, según la Biblia amplificada, dice, cuando estamos viviendo en la carne, entonces ya hemos visto que, según la versión ampliada de la Biblia, carne, pues si quieres abrir un paréntesis, es como un incrédulo sin el Espíritu Santo. Cuando dice, cuando estamos viviendo en la carne, quiere decir que alguien que vive como un incrédulo sin el Espíritu Santo. Entonces dice, las pasiones pecaminosas que eran despertadas y avisadas por la ley, es decir, ley, hemos visto que tenía que referencia a los 5 sentidos, estaban siempre operando en nuestros poderes naturales, en los apetitos sensuales y en la voluntad de la carne. Si vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 2 al 3, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que le da más luz al significado de Romanos capítulo 7, versículo 5, cuando, según la versión ampliada de la Biblia, dice que es un tiempo que estaba siguiendo el curso y la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe del poder del aire, que es uno de los nombres de Satanás, y era obediente a él y bajo su control, actuando las pasiones de la carne, obedeciendo, dice, a los impulsos de la carne y los deseos e imaginaciones oscuras de la mente. Cuando los incrédulos obedecen a la carne, están siendo obedientes y comprobados por el diablo. Pero sin embargo, de acuerdo a Primera de Corintios, en el capítulo 1, allí en Primera de Corintios, vemos cómo el apóstol Pablo, encontramos tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 3, ¿no? Pablo decía en el versículo 1 de 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, cuando escribí esta epístola a los Corintios decía, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, ¿se dan cuenta? Acá aparece esta palabra, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, según la Biblia ampliada, dice, tú eres todavía un hombre no espiritual, de la carne, en quien la naturaleza carnal predomina bajo el control de impulsos ordinarios, mientras que haya entre ustedes envidias, empieza a mencionar celos, disensiones, indecencia, hechicería, enemistad, contienda, ira, egoísmo, divisiones, borracheras. Cuando los cristianos permitan que las obras de la carne estén siendo obedientes y controlados por el diablo, hermanos, entonces eso vamos a manifestar en nuestra vida. Muchos probablemente hemos dicho en algún momento dado lo que encontramos, hermanos, en Romanos capítulo 7, en el versículo 15, ¿no? Tal vez lo hemos dicho. Si vamos a remitirnos ahí a Romanos capítulo 7, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero,
sino lo que aborrezco, eso hago. O en el versículo 18, cuando Pablo decía, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y pasamos al versículo 22 y 23, porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces estamos viendo, hermanos, que probablemente muchos hemos dicho en algún momento este tipo de expresiones. Y en el versículo 25, ¿no?, encontramos cuando dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bueno, continuamos la siguiente clase.